El Eterno bendito les guarde y les bendiga a esta hora, amigos y hermanos en Cristo Jesús. El Eterno bendito les bendiga en este día. Quiero compartir con ustedes la bendita palabra del Eterno en el Salmo 115. Salmo 115. Dice la bendita palabra del Eterno: no a nosotros, oh Eterno, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, ojos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que lo hacen, cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en el Eterno, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en el Eterno, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Eterno, confía en el Eterno, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Eterno se acordó de nosotros y nos bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Eterno, a pequeños y a grandes. Aumentará la eterna bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros del Eterno que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Eterno, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Yahweh, ni cuando descienden en silencio, pero nosotros bendeciremos a Yahweh desde ahora y para siempre. Aleluya. Grande es Dios y digno de toda honra y toda alabanza. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Todo aquel que confía en ídolos está perdido y condenado, porque están violando el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. El Eterno en un momento nos ha dicho en sus mandamientos que tenemos que adorar los ídolos, imágenes y estatuas, ¿verdad? Eso es una abominación delante de los ojos del Eterno, ¿verdad? Por eso muchas personas viven bajo maldición, por eso misma causa, porque están adorando ídolos, están simplemente haciendo a un lado nuestro eterno Dios, ¿verdad? Y no se dan cuenta que cuya vida está en las manos del Dios poderoso, ¿verdad? El Dios que hizo los cielos y la tierra con entendimiento. Entonces, por eso que hay mucha maldición en naciones y en familias, ¿verdad? Por lo mismo, porque en vez de adorar al Dios que nos hizo, porque Él nos hizo nosotros y no nosotros a nosotros mismos, en vez de adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? En vez de adorar al Dios Altísimo, las personas se ciegan y empiezan a adorar ídolos, ¿verdad? A veces yo no quiero insultar la inteligencia de nadie, ¿verdad? Y entiendo que Satanás, que Dios lo reprenda a esta hora, tiene cegada a la humanidad, a las personas. Pero muchas veces, personalmente, yo pienso que sus ídolos no son inteligentes, porque no me cabe en mi cabeza que alguien con un poco de inteligencia o de sabiduría se pueda arrodillar delante de un ídolo. Eso es como ridículo y absurdo, ¿verdad? Aparte que es abominable. Acuérdense de que donde hay un ídolo hay maldición, ¿verdad? Siempre esto ha sido y será así, ¿verdad? Israel, cuando el Eterno lo sacó de Egipto, instaron a Aarón, el hermano de Moisés, a hacer un becerro de oro, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esto? Empezaron con la abominable idolatría delante de los ojos de Dios, y eso no es así, ¿verdad? Ahí empezó su maldición. ¿Qué precio pagó ese pueblo? El pueblo que esos 30 de ese tiempo pagaron fue que vagaron 40 años en el desierto, y esas generaciones no vieron la tierra prometida. Los que la vieron fue Josué, sus hijos, su esposa y los hijos, o sea, los descendientes de esa hermana generación, ¿verdad? Porque
dice la palabra de Dios no va a dar por inocente al culpable, ¿verdad? Entonces, todo aquel que desprecia la palabra de Dios, todo aquel que no quiere escuchar su bendita palabra, ha sido condenado, porque Dios no es cierto que Él nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Y nosotros en esta tierra vamos a elegir dónde irnos, ¿verdad? Si irnos con el bendito eterno, o sea, volviendo a su presencia de nuevo, o si simplemente vamos a elegir el mal, ¿verdad? La idolatría, la maldad. Des en cuenta, no es por ofender a ninguna religión, ¿verdad? Porque realmente las religiones son inventadas por el hombre e inspiradas por Satanás, ¿verdad? Que Dios lo reprenda. Ninguna de esas falsas religiones, nada de eso te va a llevar al cielo, nada de eso te va a salvar de tus pecados. Jesús vino a la tierra a morir por tus pecados y por mis pecados. Él vino a darnos vida en abundancia. Él nos vino a hablar el bendito evangelio. Por eso los evangélicos el evangelio no es ninguna religión. El evangelio significa las buenas nuevas. Lo que el bendito Mesías vino a este mundo y nos dio las buenas nuevas del evangelio. Él vino a morir por ti y por mí. Él pasó humillaciones, sufrimientos, cosas terribles y todo por salvar tu alma y la mía. Él nos dio su palabra y la palabra del Eterno bendito es un manual a seguir. Él nos enseña cómo vivir una vida que agrada a Dios. Él nos indica cómo volver a Dios de nuevo, ¿verdad? Pero la situación es como dice la palabra del Eterno. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lamentablemente cuando tú amas más las tinieblas que la luz, las consecuencias no serán las esperadas, ¿verdad? O sea, el asunto es de que a las personas se les hace más fácil hacer lo malo que lo bueno, ¿verdad? Porque lo malo cualquiera lo sabe hacer, pero lo bueno cuesta hacer. Sé que es muy difícil seguir la palabra, pero los mandamientos, pero no es imposible, realmente no lo es, ¿verdad? Dicen que el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde un principio. Nuestro bendito Mesías nos dice su palabra, si me amáis, obedeced mi palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros amamos realmente el Eterno, entonces vamos a tratar de obedecer su palabra y sus mandamientos, ¿verdad? Ya ¿cómo decir? Si tu familia hay idólatras, sal de esa maldición. Eso es una maldición, realmente, ¿verdad? Detrás de cada ídolo hay demonios, ¿verdad? Operando en la vida de estas personas, ¿verdad? Que están cegadas por el enemigo, y le hacen reverencia a un ídolo que no oyen ni escuchan, y que los demonios están detrás de cada ídolo burlándose de la ignorancia de estas personas, ¿verdad? Porque ninguna parte inteligente en mi mente puede decir que alguien puede tener un poco de inteligencia cuando se rodilla ante un pedazo de palo o de metal, ya sea de oro, de plata, de bronce o de lo que sea. O sea, es como que si yo ahora mismo me pongo a platicar con la pared, ¿verdad? Bueno, eso es muy loco y aparte dudaría mucho de mi inteligencia, ¿verdad? Pero en sí, yo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Como advierte la bendita palabra de Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que buscar la salvación en Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y créeme, nadie va a venir a Dios por medio, si no es por medio de Yeshua, ¿verdad? De Jesús. Nadie va a sacarte, por ejemplo, nadie, como en la secta católica, piensan de que van a sacar del infierno a una persona que muere.
Las personas, lamentablemente, todo aquel que muere sin Cristo abre sus ojos en el infierno, ¿verdad? Nos guste o no, así lo dice la palabra y así es, ¿verdad? Entonces, pero en la secta católica, como en otras religiones engañosas, les hacen creer a la gente que si hace tales misas o paga dinero, o no sé, van a sacar esa alma, la van a sacar de ahí, del purgatorio, que eso no existe. No existe y no es bíblico. Y le dicen a las personas de que van a sacar esa alma del purgatorio y lo van a llevar a descansar. Pero ¿cuántas veces al año justamente lo hacen? O sea, purgatorio, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras no existe, dice purgatorio, porque eso ni siquiera existe, ¿verdad? Todos esos son inventos de hombres, ¿verdad? Para ganar dinero y para engañar las almas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes y escuchar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Jesús vino de la buena nueva del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio significa las buenas nuevas, que nuestro bendito Rabino, Mesías, Salvador, nos vino a dar, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, no es por afán de ofender ni nada a la secta católica, pero seamos inteligentes y pongámonos a pensar. El catolicismo adora ídolos de plata, de oro, de bronce y de piedra, ¿verdad? Pero si ustedes dan cuenta que los brujos, los hechiceros, los agoreros, espiritistas, toda esa gente utilizan los mismos ídolos, las mismas piedras que nosotros. La brujería y el catolicismo son los hermanos, es como lo mismo, ¿verdad? Ambos prenden velas, ambos tienen ídolos, es lo mismo, ¿verdad? Bueno, yo pienso, ¿verdad?, de que realmente yo misma he visto durante mi vida, he conocido personas de todos los credos, ¿verdad? Religiones, que como digo, las he inventado nombre y han sido inspiradas por el mismo diablo que Dios lo repugna. Y sus vidas son totalmente infelices y totalmente de fracaso. Porque el que no tiene a Dios no tiene nada. Y no estoy hablando yo de algo material. Yo lo que estoy hablando es espiritualmente, ¿verdad? Por ejemplo, el catolicismo, así como todas las religiones muertas, el borracho sigue siendo borracho, el alcohólico, ¿verdad? O sea, queda igual. El fumador sigue fumando, o sea, los funcionarios de drogas siguen haciéndolo. El mentiroso sigue mintiendo, el ladrón sigue robando, el adúltero sigue adulterando, el fornicario sigue fornicando. Y así diversos pecados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a veces cometemos el error de creer que nosotros vamos a cambiar a las personas. Pero realmente nosotros no cambiamos a nadie, el único que cambia, transforma y restaura es Jesucristo. Ustedes, si ustedes han escuchado, han habido muchas personas que el Señor las ha liberado, ¿verdad? Del hoyo cenagoso, o sea, han habido en la actualidad excelentes evangelistas, hombres de Dios que le sirven a Dios, pero muchos de ellos fueron rescatados por Dios, fueron cambiados y transformados por Jesucristo. Personas que estaban en drogas, personas que estaban siendo criminales, esas vidas, muchas vidas fueron cambiadas. Personas que servían al diablo, ¿verdad? Que eran satanistas, brujos, hechiceros. Pero estas personas se dieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Vinieron a los pies de Jesucristo, entregaron su vida y Jesús cambió y restauró la vida de cada uno de ellos. Porque Él nos ama a todos, ¿verdad? Él nos ama y nos llama al arrepentimiento, pero no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios son a los que
obedecen a la palabra de Dios y la siguen. Los demás son una creación de Dios, ¿verdad? Porque el que tiene a Dios por padre, le obedece, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay mucha decadencia en las familias, pero es por esto, porque siguen practicando religiones falsas, religiones de los padres, de los antepasados, ellos creen que está bien, están cegados, y muchas veces también es porque muchas personas religiosas dicen, no, porque si yo me vuelvo evangélico o evangélica, entonces tengo que dejar de ser borracho. Si yo me vuelvo evangélico, tengo que dejar de estar yendo a los antros, a drogarse, a fumar y a beber alcohol. También piensan, si me vuelvo evangélico, entonces yo no voy a poder seguir fornicando. Si me vuelvo evangélico, ya no voy a ser un adúltero. Si me vuelvo evangélico, ya no voy a seguir robando. Si me vuelvo evangélico, ya no voy a poder estar mintiendo o estar difamando a mi prójimo o haciendo daño. O sea, por eso muchas veces los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no les gusta hacer lo bueno. Lo bueno cuesta hacerlo, pero es lo que Dios manda, lo que Dios nos pide mediante su bendita palabra, y es lo que nosotros, si somos inteligentes, tenemos que hacer, ¿verdad? Si obedecemos a Dios, si respetamos y obedecemos al Dios eterno, vamos también a respetar las leyes de la tierra, ¿verdad? Porque una persona que es temerosa de Dios no va a andar haciendo cosas ilegales, no va a andar haciendo cosas malas en la tierra, ¿verdad? Vamos a tener respeto y temor de Dios, ¿verdad? No vamos a abstener de hacer cosas malas porque sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos mira y Dios esas cosas no le agradan, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice, el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué? Porque ser evangélico solamente es para gente valiente, para gente decidida a seguir a Cristo, gente decidida a cambiar su vida, no, gente decidida a dejarse moldear por Dios, a dejar que el Señor sea quien cambie su vida. Y el Señor limpia, transforma y restaura la vida de estas personas que deciden venir a sus pies, ¿verdad? Entonces, déjame decirte, amigo, si no vienes a Cristo, nunca va a cambiar tu vida. Si no vienes a Cristo, las maldiciones no van a ser rotas. Si no vienes a Cristo, tu familia está condenada al fracaso. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Él pagó un precio altísimo. Él pagó un precio de sangre para que tú y yo podamos ser libres, para que tú y yo podamos volver a Dios de nuevo. Quizás a nadie le gusta pensar en la muerte, pero un día tú y yo, queramos o no, vamos a partir de esta tierra. Y te has puesto a pensar, amigo o hermano, que caminas hipócritamente, que vives una doble vida. A veces te has puesto a pensar, ¿qué va a ser de mi alma el día que me muera? ¿A dónde voy a ir? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, realmente los evangélicos sabemos de que si andamos torcidamente en esta tierra y no obedecemos a Dios o su palabra, sabemos que hay un infierno que es real, así como el cielo es real, el infierno lo es también. Nosotros lo sabemos, pero tú, amigo, tal vez las falsas religiones te han engañado diciéndote que no pasa nada, que tú puedes hacer todo lo malo en la tierra, que igual hasta ahí nomás llega, como dice nuestro siervo de Jehová, ¿verdad? Que piensan que hasta ahí nomás llega y eso es mentira, ¿verdad? Porque ellos fueron engañados por un hombre que fue usado por Satanás llamado Carlos Roosevelt, ¿verdad? Entonces, y así las dos religiones inventadas por hombres, inspiradas por Satanás, es como han engañado a muchas almas, ¿verdad? Ahora, tú te preguntarás, pero si alguien no ha escuchado de Jesucristo, no va a ser justo con el infierno. Ok, la situación aquí es que sí, todas las personas que mueren y llegan al infierno, créeme que se han escuchado el Evangelio. Lo que pasa es que ellos lo rechazaron, ¿verdad?
Y cuando llegan al infierno, todas esas almas se lamentan y se arrepienten de no haber querido cambiar su mala vida, se arrepienten de no haber aceptado a Jesucristo, no haber aceptado el regalo de la vida eterna que Jesús nos está dando, el perdón de los pecados, ¿verdad? Porque el único que tiene que tuvo la potestad en la tierra y la tiene en el cielo, el único es Jesucristo. A ti ningún hombre te va a poder perdonar pecados, porque como un pecador va a perdonar a otro pecado. Claro que no, eso no es así, ¿verdad? La diferencia, como dice la Biblia, que todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La diferencia es que nosotros los evangélicos somos pecadores arrepentidos, que nos arrepentimos y rendimos nuestra vida al Señor. Él nos salvó, Él nos restauró y queremos vivir agradando a Dios, ¿verdad? Los otros pecadores no se arrepienten y ven su vida como que si nunca fueran a morir, ¿verdad? Nunca se ponen a pensar que un día vas a darle cuentas al Eterno. Tú y yo vamos a dar cuentas al Eterno por todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo aquí en la tierra, ¿verdad? Sea bueno o malo. Entonces, amigo, si aún estás vivo, estás a tiempo. Estás a tiempo de arrepentirte, de cambiar tu destino final, ¿verdad? Porque nosotros somos eternos. Al morir muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma va a seguir vivo eternamente, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en nuestra alma, tenemos que pensar en lo venidero, o sea, en la vida venidera que es lo eterno, lo que nunca va a acabar, ¿verdad? Pero aquí en la tierra es donde tenemos la oportunidad de decidir a quién servir y a dónde iremos. Por eso Dios bendito nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Porque Él no quiere robots. Él nos da un libre albedrío de poder elegir dónde nosotros vamos. El que cae al infierno, Dios no te manda ahí, tú mismo te mandaste, ¿verdad? Por desobediente y porque tú tuviste la oportunidad y no quisiste aprovechar. En la tierra muchas personas se atreven a despreciar el Evangelio de Jesucristo, se atreven a, a vivir su vida desordenada en sus malos pasos, en su mal vivir. Pero si ustedes supieran que en el infierno las almas quisieran tener que ser un minuto para salir de ese lugar, para arrepentirse, lamentablemente el que cae ahí nunca va a salir. Bueno, sí va a salir del infierno, pero para ser enjuiciado y el lago de fuego, ¿verdad? Pídele a Dios, amigo, pide a Dios, órale a Dios, invítale al Señor a entrar a tu corazón. Todavía si vives, estás a tiempo de cambiar, ¿verdad? Estás a tiempo de cambiar y de ser salvo, ¿verdad? Hermano o hermana que vives doble vida, arrepiéntete. Es hora de arrepentirse y de ponerse cuentas con el Eterno bendito, porque solo tenemos dos realidades. Uno, o que muramos, la muerte nos lleve, y lo otro, que el Señor venga en poder y gloria, así como dice el rapto, ¿verdad? Que el Señor va a venir. Ya sea una u otra situación, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar a cuentas con Dios siempre, ¿verdad? Entonces tratemos de vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Así todos vamos a estar bien, ¿verdad? Otra cosa, también, siempre les digo, siempre lo he dicho, hablemosle a nuestros hijos desde pequeñitos, ellos empiezan a entender. Hablemosle la palabra de Dios. No basta con que lo lleves a la iglesia. No, porque la responsabilidad totalmente es de nosotros hablarle de Dios. No esperes que la iglesia, en la escuela dominical o en las escuelas seculares vayan a educar a tu hijo. La escuela secular tiene la obligación de educarte en lo secular a tu hijo. En la escuela dominical sí les enseña, pero no es totalmente, o sea, no es como que tú agarres 1 o 2 horas al día con tu hijo y empiecen a leer la palabra, ¿verdad? Y tú le hables del Eterno. Eso es bien diferente. Entonces, no es obligación de nadie instruir a tu hijo más que tuya y mía. Como padres que somos, como madres que somos,
es nuestra obligación instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, ¿verdad? No permitamos que nuestros hijos estén en el celular todo el tiempo. Ellos pueden tener un tiempo limitado y luego lo más importante es hablar con ellos acerca de la palabra de Dios, instruir a ese jovencito, a esa jovencita en el camino de Dios. Así ellos crecen siendo hombres buenos, mujeres buenas, que temen y aman a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros instruimos a nuestros jóvenes, ¿verdad?, a nuestros niños, desde temprano, ellos van a tener temor de Dios, no se van a ir por el mal camino, ¿verdad? Y se van a apartar de todo aquel que quiera inducirlos al mal, porque lamentablemente hay personas muy malas, ¿verdad? Hay personas que no tienen temor de Dios y solo buscan dañar a los niños y los jóvenes. Entonces tenemos que advertir a nuestros niños, nuestros jóvenes, hablándoles la palabra de Dios, así ellos saben cómo tienen que actuar y la manera correcta de caminar en esta vida, ¿verdad? Hagamos de nuestros hijos e hijas personas de bien, personas que aman a Dios, personas que teman a Dios, y así van a ser ciudadanos que amen y a su prójimo, que respeten las leyes de cada nación dependiendo de donde vives, ¿verdad? Entonces, creamos hombres y mujeres de bien, ¿verdad? Y sobre todo, creamos hombres y mujeres que amen y sirvan a Dios Altísimo, ¿verdad? Que ellos puedan llevar la palabra de Dios a diferentes lugares, ya sea como el bendito eterno los quiera usar, ¿verdad? A unos para evangelizar, otros predicar la palabra, otros que vayan a misión a hablarles a las personas acerca de la palabra de Dios. Bueno, como sea, lo importante es servir a Dios, ¿verdad? En el ministerio que Dios nos ponga, pero lo importante es que tú, como padre y madre, tienes toda la obligación delante de Dios de hablarle a tus hijos acerca del bendito eterno, porque déjame decirte, padre y madre, un día tú y yo vamos a darle las cuentas a Dios que hicimos con nuestros niños desde que Él nos lo entregó hasta que estos hicieron mayores. Bueno, claro, que ya cuando son mayores de edad, pues entonces ellos pueden elegir qué seguir o no, ¿verdad? Pero como padres siempre tenemos que estar orando por nuestros hijos, no importa si tienen 30, 40, 50 o los años que tengan, tenemos que orar por nuestros hijos todo el tiempo. Pero los niños es nuestra obligación como hijas de Dios que somos, de introducirlos desde muy pequeñitos, desde que nacen, llevar a la iglesia, presentar a nuestros hijos a Dios, delante de Dios, y desde pequeñitos enseñarles la palabra, hablarles la palabra todos los días de Dios, enseñarles que a Dios se le ama y se le respeta y se le honra, ¿verdad? Entonces, amemos a nuestros niños, cuidemos de ellos, démosles amor a nuestros hijos, démosle un poquito de tiempo a nuestros hijos y también démosle el tiempo para hablar con ellos la palabra de Dios, leer juntos con ellos las sagradas escrituras. Así nos alimentamos espiritualmente ellos y nosotros, porque acuérdate, amigo o hermano, la palabra de Dios es como un manual que nos indica lo que Dios quiere que hagamos y cómo volver a Él, pero también es un alimento a nuestro espíritu. Así como tú y yo tenemos necesidad de comer comida física para nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo espiritual, o sea, también necesita alimentarse de la palabra de Dios todos los días, ¿verdad? Oremos por nuestros hijos. Los niños ahora mismo, más que nunca, oremos por ellos, ¿verdad? Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestra familia, oremos por la nación en la que vivimos y pidámosle a Dios que guarde cada nación, ¿verdad? Las naciones que estamos viviendo. Oremos por Israel, que Dios guarde y bendiga a Israel ahora y siempre. Oremos por nuestros hermanos que están allá en Irán, nuestros hermanos en México, nuestros hermanos que en el Congo y todos los hermanos que están sufriendo persecución en esas diferentes naciones paganas, ¿verdad? Que están matando, están asesinando y violentando a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Oremos por ellos, ¿verdad?
y permanezcámonos en oración, orando todo el tiempo, los unos por los otros, por nuestras naciones, por nuestros hermanos, y oremos para que sea Dios tomando el control de todas las cosas, ¿verdad? Que el Eterno bendito les guarde y que el Eterno bendito les bendiga ahora y siempre. Amén, amén y amén.